Imagina por un momento el interior de una gran catedral, repleta de fieles, donde el silencio solemne se rompe de repente con palabras que nadie esperaba escuchar. Un cardenal, figura de peso en Roma, no se limita a ofrecer un discurso piadoso ni una reflexión teológica, sino que lanza una acusación directa y fulminante contra la sociedad de San Pío X. En segundos, el aire se carga de tensión, algunos aplauden, otros contienen el aliento, muchos se miran incrédulos, conscientes de que algo histórico acaba de suceder. Lo que hasta ahora había sido un delicado juego de equilibrios diplomáticos, con gestos de acercamiento y silencios calculados, estalla en público con una crudeza que pocos se atrevían a imaginar. El enfrentamiento entre uno de los purpurados más influyentes y la hermética fraternidad fundada por Marcel Lefebvre ya no es un rumor de pasillos ni un debate interno. Es un choque abierto, visible para todos, que amenaza con desatar una tormenta de consecuencias impredecibles para el futuro de la Iglesia. Si te está gustando el vídeo, apoya el canal. Gracias. Suscribiéndote. La tensión se palpaba en el aire, aunque nadie lo reconociera abiertamente. La conferencia había sido anunciada como un encuentro de reflexión teológica, un espacio para discutir los retos de la Iglesia en el siglo XXI, pero desde el primer momento se respiraba un ambiente cargado, casi eléctrico. Entre los asistentes había sacerdotes, obispos, académicos y periodistas especializados en temas religiosos. Muchos esperaban palabras solemnes, un llamado a la unidad, quizás un discurso de tono diplomático. Lo que nadie anticipaba era que, frente a los micrófonos y cámaras, un cardenal de renombre internacional decidiera romper el protocolo y dejar salir, sin filtros, todo aquello que se había mantenido oculto durante años. Con el rostro serio y la voz grave, comenzó citando pasajes de la Escritura sobre la obediencia y la comunión con el sucesor de Pedro. El público asentía con respeto, creyendo asistir a un mensaje habitual. Pero, de pronto, las palabras se tornaron filosas. El cardenal pronunció sin rodeos el nombre que pocos se atreven a decir en voz alta en estos foros: la Sociedad de San Pío X. Su tono se endureció y, en cuestión de segundos, dejó claro que no hablaba de una simple diferencia de criterios. No se puede construir la unidad desde la rebeldía, dijo. No se puede invocar fidelidad a la tradición mientras se rechaza la autoridad legítima del Papa. La SSPX debe dejar de jugar a la resistencia y aceptar, de una vez por todas, que fuera de la comunión plena no hay camino para la Iglesia. Las palabras resonaron como un trueno. Algunos presentes se removieron en sus asientos, otros comenzaron a murmurar. El eco de la acusación era demasiado fuerte como para pasar desapercibido. Durante décadas, la relación entre Roma y la SSPX había sido un equilibrio frágil, una cuerda tensa que amenazaba con romperse a cada paso. Había habido intentos de diálogo, acercamientos discretos, incluso gestos de misericordia por parte de varios papas. Pero todo eso parecía quedar borrado en ese instante. El cardenal no hablaba de matices ni de reconciliaciones posibles, hablaba de una herida abierta que, según él, la fraternidad se negaba a cerrar. Los periodistas comenzaron a anotar frenéticamente, conscientes de que aquello era más que una declaración, era noticia mundial. Un cardenal de la Curia, a plena luz del día, señalaba públicamente a la fraternidad como un obstáculo real para la unidad de la Iglesia. Lo que hasta entonces había sido tratado en documentos privados, conversaciones reservadas o comentarios velados, estallaba ahora en la escena pública. La sala entera quedó en un silencio espeso, interrumpido solo por el clic de las cámaras y el tecleo acelerado de los reporteros. Para muchos, fue un golpe inesperado, casi una traición. Para otros, un acto de valentía necesario. Lo cierto es que aquel momento marcaría un antes y un después en la relación entre Roma y la SSPX. Lo que se avecinaba ya no era un debate teológico contenido, sino una confrontación que escapaba a cualquier control. Y mientras el cardenal continuaba su discurso, cada palabra añadía más leña al fuego de un conflicto que había esperado demasiado tiempo en las sombras. La reacción de la Sociedad de San Pío X fue tan rápida como fulminante. Apenas unas horas después del discurso del cardenal, la sede central de la fraternidad en Menzingen, Suiza, encendió sus motores de comunicación. A medianoche, cuando muchos medios aún intentaban procesar el alcance de las palabras del purpurado, un comunicado oficial comenzó a circular en múltiples idiomas. El tono era tan contundente que nadie pudo ignorarlo. En sus primeras líneas,
la SSPX acusaba directamente al cardenal de traicionar la misión de la Iglesia y de someterse a lo que describían como corrientes modernistas que han oscurecido la fe católica desde el Concilio Vaticano II. No era solo una respuesta, era una declaración de guerra retórica que exponía la profundidad de la herida. El documento iba más allá de una defensa doctrinal. Señalaba, con frases calculadas, que el cardenal representaba una estructura eclesial más preocupada por agradar al mundo que por defender la verdad eterna. Y en uno de sus pasajes más encendidos, advertía: nosotros no renegamos de la tradición, como se nos acusa, sino que nos mantenemos fieles a ella mientras quienes dicen obedecer la autoridad se apartan del camino trazado por siglos de santos y mártires. Cada palabra parecía estar pensada para provocar, para golpear el corazón de la institución que aquel cardenal defendía con tanto celo. Las reacciones en las capillas de la SSPX no tardaron en aparecer. En sermones de distintas partes del mundo, los sacerdotes tomaron el tema como bandera. Las homilías se transformaron en llamados encendidos a resistir lo que describían como un ataque frontal contra la tradición. En Francia, Argentina, Estados Unidos y Filipinas, los fieles aplaudían de pie cuando sus pastores denunciaban lo que calificaban de persecución disfrazada de diplomacia. Mientras tanto, en redes sociales, las cuentas asociadas a la fraternidad y a sus simpatizantes multiplicaban mensajes en defensa de la SSPX y en contra del cardenal, con hashtags que pronto comenzaron a escalar en las tendencias de algunos países. El contraste no podía ser mayor. De un lado, la solemnidad institucional de un cardenal en una conferencia oficial; del otro, la resistencia fervorosa de un movimiento que, aunque marginado, había logrado construir una base sólida de fieles comprometidos en todo el mundo. Era como observar un choque entre dos mundos irreconciliables: la Roma del presente, marcada por intentos de apertura y diálogo, y una fraternidad que veía en cada gesto de esa apertura una claudicación de la fe auténtica. Lo que resultaba más inquietante era la velocidad con la que el enfrentamiento se propagaba. Medios internacionales que rara vez cubrían temas eclesiales recogieron la noticia, describiendo la disputa como un terremoto interno en la Iglesia Católica. Editoriales de opinión comenzaron a surgir en diarios europeos y americanos, analizando el choque como una muestra de la crisis más profunda, una lucha por el alma misma del catolicismo contemporáneo. Y mientras las cámaras volvían una y otra vez al discurso del cardenal, la respuesta escrita de la SSPX circulaba con furia, compartida, comentada y defendida en miles de foros virtuales. Si te gusta el vídeo, suscríbete. El choque entre el cardenal y la Sociedad de San Pío X, que en un principio parecía un enfrentamiento doctrinal limitado a un ámbito eclesial, se transformó en cuestión de días en un fenómeno global. Los titulares comenzaron a replicarse en medios de comunicación de Europa, América y Asia, con frases que resaltaban la gravedad del episodio: cardenal arremete contra la SSPX, la tradición se enfrenta a Roma, cisma en las puertas. Lo que hasta entonces era un debate reservado para teólogos y canonistas se convirtió en conversación de sobremesa para miles de familias católicas. Las redes sociales, en su vorágine imparable, amplificaron la disputa con memes, vídeos, fragmentos de sermones y análisis improvisados que circulaban a velocidad de vértigo. Las parroquias comenzaron a sentir la presión de la polémica. En algunas misas, los fieles se acercaban a sus párrocos con preguntas cargadas de inquietud: ¿es verdad lo que dijo el cardenal? ¿Es cierto que la SSPX está fuera de la Iglesia? ¿Debemos considerarlos enemigos? Otros, en cambio, llegaban con un tono desafiante, defendiendo a la fraternidad como la última voz coherente en medio de lo que consideraban confusión doctrinal. El clero diocesano se veía atrapado entre la necesidad de mantener la unidad y la imposibilidad de ignorar el rugido mediático que exigía respuestas claras. Las divisiones también alcanzaron a los templos de la SSPX. Allí, los fieles sentían que las palabras del cardenal confirmaban lo que llevaban años denunciando: que Roma no estaba dispuesta a escuchar sus objeciones. En algunos lugares, las capillas se llenaron más que de costumbre, como si cada fiel quisiera expresar con su presencia una lealtad reforzada frente al ataque recibido. En foros internos, sacerdotes y laicos intercambiaban mensajes de ánimo, convencidos de estar en la trinchera de una batalla histórica. Pero al mismo tiempo surgieron voces de prudencia: no podemos encerrarnos en la confrontación eterna, advertían algunos, preocupados por el aislamiento creciente de la fraternidad. La división no se limitó a las bases. Obispos de distintas conferencias episcopales comenzaron a dar declaraciones, unas más cuidadosas, otras más encendidas.
Un prelado en Alemania apoyó abiertamente al cardenal, afirmando que no puede haber comunión a medias. La SSPX debe obedecer al Papa o asumir las consecuencias de su rebeldía. En contraste, un obispo sudamericano se mostró más cauto, recordando que la misericordia siempre tiene la última palabra y sugiriendo que el choque debía ser ocasión para un nuevo intento de acercamiento. El Vaticano, por su parte, se sumió en un silencio expectante, mientras los periodistas apostados en Roma presionaban para obtener una declaración oficial que aclarara la postura de la Santa Sede. La fractura se expandía como una grieta silenciosa, imposible de contener. De un lado, quienes veían en el cardenal un héroe de la fidelidad al Papa y a la unidad eclesial. Del otro, quienes interpretaban la respuesta de la SSPX como la voz profética que denunciaba errores y traiciones al Evangelio. Entre ambos extremos, millones de católicos confundidos observaban con desazón cómo la Iglesia se veía arrastrada a un escenario que muchos describían con una palabra que helaba la sangre: cisma. Lo más inquietante era la sensación de irreversibilidad. No se trataba de un simple malentendido ni de un debate académico. El eco internacional había dado al conflicto una magnitud que superaba a los protagonistas iniciales. La figura del cardenal y la SSPX se habían convertido en símbolos de dos visiones opuestas de la Iglesia, y cada fiel, consciente o no, comenzaba a inclinarse hacia un lado u otro. Lo que se había sembrado en aquella conferencia ya no podía detenerse, era el inicio de una tormenta que, a medida que ganaba fuerza, amenazaba con desbordar los límites de la historia reciente de la Iglesia Católica. Detrás del ruido mediático y de las declaraciones encendidas se escondía una trama mucho más compleja, forjada en décadas de heridas abiertas, promesas incumplidas y desconfianzas mutuas. El enfrentamiento público entre el cardenal y la Sociedad de San Pío X no era un episodio aislado ni una simple disputa de palabras. Era la erupción de un volcán que llevaba años acumulando presión en silencio. Para comprender la magnitud del choque había que remontarse al año 1988, cuando el arzobispo Marcel Lefebvre, fundador de la SSPX, consagró obispo sin mandato pontificio, provocando una crisis que sacudió al mundo católico y llevó a la excomunión de sus protagonistas. Aunque más tarde Roma buscó gestos de reconciliación y levantó algunas sanciones, el vínculo jamás volvió a ser claro ni confiable. El cardenal que ahora lanzaba acusaciones en público no era un personaje ajeno a estas negociaciones. Durante años había participado en diálogos discretos con los superiores de la fraternidad, viajando incluso a sus seminarios para intentar tender puentes. Según fuentes cercanas al Vaticano, aquellas conversaciones eran tensas, a veces cordiales en apariencia, pero siempre terminaban en un punto muerto: la aceptación del Concilio Vaticano II. Roma exigía que la SSPX reconociera la validez del concilio y de sus reformas, especialmente en lo relativo a la libertad religiosa, el ecumenismo y la reforma litúrgica. La fraternidad, por su parte, consideraba esas exigencias como una traición a la fe transmitida durante siglos. El diálogo se repetía como un ciclo interminable, un gesto de apertura, una reunión, un documento esperanzador, y luego, el silencio de la ruptura. Para el cardenal, aquel proceso se había convertido en una fuente de frustración personal. Cercano al Papa y conocido por su fidelidad a la línea oficial, comenzó a ver a la SSPX no como hermanos en espera de reconciliación, sino como un grupo que se beneficiaba del limbo canónico sin asumir ningún compromiso. En privado, llegó a expresar que la fraternidad jugaba un doble papel peligroso: presentarse como víctima de Roma, mientras consolidaba su influencia entre fieles descontentos con la modernidad eclesial. Quienes lo conocían aseguraban que, detrás de su tono severo, había años de paciencia agotada y de promesas que nunca habían dado fruto. La SSPX, sin embargo, mantenía otra versión de la historia. Para sus líderes, Roma jamás había mostrado una voluntad real de escuchar sus objeciones. Veían en cada intento de acercamiento no un camino hacia la unidad, sino una estrategia para doblegarlos. En entrevistas y comunicados internos, afirmaban que aceptar el Concilio Vaticano II sin reservas equivalía a legitimar lo que llamaban el envenenamiento de la fe. Los sacerdotes de la fraternidad repetían con convicción que su misión no era rebelarse contra la Iglesia, sino preservarla del error, aunque eso significara enfrentarse con las más altas autoridades. En este trasfondo oculto se encontraba la clave del estallido público. El discurso del cardenal no surgía de la nada, sino del hartazgo acumulado de años de diálogo estéril. Y la respuesta encendida de la SSPX tampoco era un arrebato improvisado,
sino la reafirmación de una postura que llevaba décadas madurando en medio de sospechas y acusaciones. Lo que el mundo presenció en aquella conferencia no era el inicio de un conflicto, sino la punta visible de un iceberg gigantesco, construido con historia, heridas y desconfianza mutua. Dale al like y suscríbete, gracias. El eco del enfrentamiento ya no podía detenerse. Lo que había comenzado con un discurso sorpresivo en una conferencia y una respuesta furibunda desde Metzingen se había transformado en una batalla de dimensiones históricas. En cada rincón de la iglesia, desde las diócesis más influyentes hasta las parroquias más humildes, el tema se discutía con pasión, con temor y, sobre todo, con una creciente sensación de incertidumbre. Los fieles, acostumbrados a ver en la iglesia un refugio de unidad frente al caos del mundo, observaban con desconcierto cómo esa misma unidad parecía tambalearse en público. Para algunos analistas eclesiales, el episodio no era un simple intercambio de acusaciones, sino un signo claro de que la Iglesia se encontraba en una encrucijada decisiva. ¿Podría Roma mantener su autoridad frente a un movimiento que, aunque marginado, había conseguido consolidar seminarios, capillas y comunidades en los 5 continentes? ¿O sería la SSPX la que terminaría aislándose aún más, convertida en una especie de bastión tradicionalista que sobrevivía en los márgenes, pero cada vez más lejos del corazón de la Iglesia universal? Las preguntas se acumulaban, y ninguna tenía respuesta clara. En Roma, los cardenales más cercanos al Papa discutían en privado sobre las consecuencias de lo ocurrido. Algunos pedían un gesto inmediato de la Santa Sede para frenar la escalada, temiendo que la falta de una voz oficial solo alimentara las especulaciones. Otros, sin embargo, aconsejaban mantener el silencio y dejar que el tiempo enfriara las pasiones, convencidos de que cualquier declaración precipitada podría incendiar aún más el panorama. Entretanto, el cardenal protagonista del conflicto parecía no arrepentirse de sus palabras. En círculos cercanos insistía en que había hecho lo que debía, poner fin a lo que él consideraba décadas de ambigüedad. Del lado de la SSPX, la percepción era opuesta. Sus superiores veían en el ataque del cardenal la confirmación de sus sospechas, que Roma nunca los había querido realmente de regreso, sino sometidos, domesticados, obligados a aceptar lo que consideraban errores fatales del Concilio Vaticano II. Por eso, en vez de retroceder, la fraternidad se mostró más firme que nunca, reforzando su discurso de resistencia y preparando nuevas publicaciones, sermones y conferencias para defender su causa frente al mundo. Para muchos de sus fieles, aquella era una señal de que estaban viviendo un capítulo crucial de la historia, un tiempo de prueba que pondría en evidencia quién era verdaderamente fiel a la tradición. El futuro, sin embargo, parecía teñido de incertidumbre. Los más pesimistas hablaban ya de un cisma inevitable, de una ruptura definitiva que sellaría la separación de la SSPX y abriría la puerta a un éxodo de fieles hacia sus capillas. Otros, más esperanzados, confiaban en que de este choque naciera un nuevo tipo de diálogo, más directo, más honesto, en el que ambas partes dejaran de lado las ambigüedades del pasado. Pero lo que nadie podía negar era que, desde aquel día, nada volvería a ser igual. El enfrentamiento entre el cardenal y la SSPX había dejado de ser un episodio circunstancial para convertirse en un símbolo de la batalla más grande que atraviesa a la Iglesia: tradición contra modernidad, autoridad contra resistencia, unidad contra fragmentación. Y aunque nadie podía prever cómo terminaría esta tormenta, todos intuían que el desenlace marcaría el rumbo del catolicismo en las próximas décadas. Si te gustan estos vídeos, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna historia.